Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Qué rico estar acá nuevamente compartiendo la palabra de Dios. Y hoy es el último estudio del año. Qué rico que nosotros saquemos el tiempo allá en nuestros hogares y compartamos esta palabra para edificación y pongamos una actitud mejor que la de este año para el año siguiente. Los invito a que cierren los ojos para comenzar con el estudio. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos. Gracias por permitirnos haber pasado un año. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido, tanto las cosas buenas como las malas. Ayúdanos, Señor, que este año que comienza, nosotros hayamos aprendido de las cosas que hicimos mal este año y la hagamos mejor cada día. Que todo lo que hagamos sea para honrar la alabanza tuya, Señor. Ayúdanos en este nuevo año. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabemos es que tú estás con nosotros. Te ponemos en tus manos este estudio. Toma control, glorifícate en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos para la alabanza, por favor. Te damos gloria, te damos honra, Rey de Reyes. Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
Tomen asiento, por favor. Cada obrero de Dios será probado y avergonzado. La palabra probado quiere decir uno que va a ser examinado y se encontrará si está acertable o no. No podemos ser aprobados a menos que seamos probados. Y muchos piensan que nuestra vida como Cristo es lo mejor, y sí es lo mejor. Y como es lo mejor, nuestro trabajo también tiene que ser el mejor. Y Cristo nos va a aprobar o desaprobar ese trabajo que nosotros estamos haciendo. Y acá en el pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nos va a enseñar las características de un buen obrero que trabaja para la obra de Dios. Y por eso el título del estudio es El obrero aprobado. Y los invito a que vayamos a 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 al 19, que es lo que vamos a estudiar. Y muchos han cuestionado y han dicho que estos versículos muestran la fidelidad en el ministerio que un obrero aprobado tiene que tener. Y la pregunta es, ¿será que ustedes y yo somos obreros aprobados? ¿Será que somos obreros que no tenemos en qué avergonzarnos de dicho trabajo? Y acá Pablo exhorta o edifica a Timoteo para que él enseñe a su iglesia a ser obreros conforme a la palabra de Dios. Los invito a que vayamos al capítulo 2, versículo 4. ¿Quién me colabora, por favor? 14. Sí, 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Aquí Pablo le está diciendo a Timoteo, manténgate enfocado, no se distraiga con cosas que no aprovechan. Le dice a él, recuerda esto, le está diciendo, recuerda. Exhórtales delante del Señor a que no contiendan. Le está diciendo, oye, por favor, Timoteo, aquellas personas que te escuchan o que andan contigo, exhórtalos a que escuchen eso. Y está diciendo primero a Timoteo, el trabajo que Timoteo tenía que tener como pastor era que la congregación siempre se enfocara o estuviera pendiente del Evangelio de Cristo. No contienda sobre palabras a las cuales no aprovecha. Las disputas sobre las palabras vanas y filosofías huecas no llevan a nada. La iglesia debe defender, sí, la iglesia debe defender la verdad, pero no se debe convertir en una sociedad que hace debates ni que cuestiona todo. No, enseñe la verdad y no se enrede en palabrerías vanas y filosofías. Acá dice algo muy importante que decía en el versículo 14, terminando, para perdición de los que oyen. Oye, si ustedes se enredan en palabras vanas y filosofías, hay personas que lo van a escuchar y esas personas se van a confundir y van a perderse. Qué importante argumento que nos da Pablo para decir, no se enreden en filosofías huecas. ¿Por qué? Porque
que hay algo importante que ustedes y yo podemos aprender. ¿Cuál es? Que muchos los que nos oyen se van a alejar. Van a pronto a cuestionar y decir, no, pero mire, si ellos así que viven para Cristo tienen contienda, pues prefiero quedarme como estoy. Eso es lo que está diciendo él. Oye, si ustedes están debatiendo qué fue primero, la gallina o el pollo, la gallina o el huevo, no se pongan a debatir eso, o empiezan a debatir si Adán tuvo ombligo o no tuvo ombligo. Son cosas que no van al caso, y muchos por escuchar esas cosas, esas charlas, van a perder, se van a alejar, no van a querer nada, saber nada de Cristo o del camino del Evangelio. En pocas palabras está diciendo, oye, tenga cuidado con las palabras que usted está hablando. ¿Por qué? Porque tristemente hay personas que lo van a escuchar y esas personas van a tomar ese argumento para decir, mejor nosotros nos vamos a dejar, nos vamos a quedar quietos. Pero acá, en el versículo 15, manténgase enfocado, ponga atención a su propia vida. ¿Quién me colabora con el 15, por favor? Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí le está diciendo, oye, le exhorta a las personas a que no se enreden en palabrerías vanas. Pero acá dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene que avergonzarse. Qué triste cuando uno hace un trabajo y ese trabajo queda mal hecho. Y qué triste es cuando ese trabajo es examinado y queda uno en vergüenza por el trabajo que uno ha hecho. Acá le está diciendo a Timoteo, procura con diligencia presentarte. Oye, Timoteo, procura siempre presentarte delante de Dios aprobado. Que usted no tenga cosa o algo que lo acuse ante Dios. Que usted no tenga un pecado que no haya pedido perdón a Dios ni que lo haya confesado. Que ese pecado lo avergüence. En pocas palabras, Timoteo, manténgase enfocado, ponga atención a su vida propia. ¿Por qué? Porque acá está diciendo, procura con diligencia presentarte. Y qué triste aquellas personas que por excusarse su comportamiento dicen, pero porque usted hizo esto, entonces yo lo hago. O porque usted no, lo están forzando y se están cuestionando. Pero recuerden que en 2 Corintios 5:15 nos dice un motivo más. Recuerden que el motivo más importante, o pienso yo, de todos los cristianos para servirle a nuestro Señor, ¿cuál es? Por amor. Ese es el versículo que nosotros lo hacemos, ¿cierto? El gran mandamiento, por amor a Cristo, le servimos. Pero acá va a haber una motivación más para aquellos que le sirven. Y mire la consecuencia. Aquí me colabora con el versículo 2 Corintios 5:10 que está en pantalla. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tarde o temprano, ustedes y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y Él nos va a decir cómo fue nuestro trabajo. Y ahí dicen que le van a dar a uno las coronas. Y eso es. Pero qué triste que diga su trabajo fue mediocre o su trabajo fue básico. O sea, sería triste tomar esa actitud. Pero diligentemente para el Señor nosotros tenemos que trabajar. Pero si usted quiere trabajar para el Señor, lo primero que tenemos que hacer que es procurar con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Si usted y yo le estamos sirviendo a Dios, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer cualquier servicio, llámese acá en la iglesia o llámese fuera de la iglesia, evangelizando, cualquier,
cualquier cosa de llevar palabra o enseñanza, hay que presentarse delante de Dios. Y ese presentarse delante de Dios es tener las cosas bien con Él, pararse con Él y ponerle la cara en los momentos que usted ha fallado. O sea, que no tenga nada que avergonzarse. ¿Cuántas personas hoy en día no pueden enseñar temas de la Biblia? ¿Por qué? Porque lamentablemente tienen temas que avergonzarse. En pocas palabras, no han puesto el área en manos de Dios, no han puesto una comparación o no se han hablado con Dios diciéndole, oye Señor, perdóname. Y cuando ustedes no pueden enseñar, es que no tienen la autoridad espiritual. ¿Y por qué no tienen la autoridad espiritual? Porque no han ido a Él a pedirle perdón. Eso es. Pero si esta persona falló, pecó, ¿por qué tiene el derecho a enseñar? Porque él fue y le pidió perdón a Dios y ahora nos está enseñando lo que uno tiene que hacer cuando falla, que uno se tiene que levantar y que Dios lo sostiene a uno. Pero a veces no pueden enseñar porque ni siquiera han reconocido que le han fallado a nuestro Señor y tiene mucho que avergonzarse. Pero un obrero aprobado no desperdicia su tiempo en discusiones sobre palabrerías, las cuales no van a aprovechar para nada, en discusiones que no van a llevar a ninguno, para que a veces un buen obrero no se va a enredar en discusiones tontas. Un obrero va a aprovechar ese tiempo para enseñarle a alguien que no conoce de Cristo, y él va a saber que la palabra, si hay momento en la palabra que no enseña, es por algo. No se va a ponerse a debatir que fue lo del diluvio, que cuántas personas realmente nacieron de la familia de Noé. No, lo que sabemos es que Dios permitió que pasara el diluvio y pues volviera otra vez la humanidad. No sabemos cómo fue, pero de que sé que se volvieron a multiplicar. Esas son cosas así que Dios le está diciendo no use, pero acá está diciendo use bien la palabra de verdad. Y es una advertencia y nos muestra que cuando uno usa la palabra de verdad, también hay algo que también podemos usarla mal. Cuando usamos mal la palabra, en las exhortaciones, úsela bien. Usted le está diciendo a él, ten cuidado porque hay muchos que usan mal la palabra de Dios. Úsala bien conforme a la palabra de Dios. Pero aquí, en el versículo 16 al 18, ¿quién me colabora? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra comerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Muchos dicen que ese es el precio de no mantenerse centrado en la palabra de Cristo, en el Evangelio. La fe de alguno es tostacada, la fe de alguno es destruida, es debilitada. Y dice, más evita profanas y palabrerías. Eso quiere referirse que no nos enfoquemos a palabras vanas y vacías, que nos tenemos que enfocar, nuestro enfoque siempre va a ser el Evangelio. Son palabras que nos van a edificar a nosotros. Pablo estaba diciendo a Timoteo, evita las conversaciones inútiles y necias, que solo lleva a una conducta cada vez más mundana. Oye, por favor, Timoteo, enseña y tú viva. No te enredes a conversaciones inútiles y necias, que solo lo va a llevar a una conducta cada vez más mundana. Sí, qué tristeza que a veces esas conversaciones nos van a llevarnos a criticar
al presidente, las autoridades, criticar a las personas. Son conversaciones necias, inútiles, pero esas conversaciones nos van a hacernos más mundanos, en el sentido que vamos a buscar satisfacer la carne, pero la palabra comer o cancrena quiere decir que aquí es cuando dice, este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer, así como las dos personas que mencionó. ¿Cuáles eran las dos personas? Himeneo y Fileto. Buenos nombres. Himeneo aparece en 1 Timoteo 1:20, que fue cuando Pablo le dijo que lo había dejado en manos del diablo, y ahora acá aparece otra vez. No sabemos quién era Fileto, no sabemos. Presuntamente dicen que eran maestros, que ellos se equivocaron y que empezaron a enseñar cosas que no eran conforme a la voluntad de Dios. Pero aquí estos maestros estaban enseñando que la resurrección de los muertos ya había ocurrido, y algo que no era la realidad, porque todavía no ha pasado. Y aquí ellos dos se desviaron y fue algo que muchos tenemos que tener presente. Ellos se desviaron, ¿por qué? Porque no enseñaban realmente la palabra de Dios, se confundieron, vaya a saber qué hicieron, pero que ellos es una consecuencia de cuando uno se enreda en charlas mundanas, en darle ganancia a la carne, tarde o temprano se va separando del Evangelio y del camino de Cristo. Pero aquí en versículo 19, Él nos muestra el fundamento firme. Mientras tanto, que estamos en media luz, aquí estamos en el versículo 19, nos muestra el fundamento que Dios está firme. ¿Quién me colocamos en el versículo 19, por favor? Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Estas palabras nos muestran el fundamento. El fundamento de Cristo es como qué, como un sello. Y acá nos va mostrando como un sello de qué, pues que tiene dos lugares. Dios conoce a los que pertenecen, Él conoce a los que pertenecen a Cristo. Y a los que pertenecen a Cristo, y no sé si me están escuchando bien, se acerca más porque no sé si el micrófono fue. Mientras tanto, disculpa por todo, pero ya se está acercando la cámara. Qué pena con ustedes el movimiento, pero se fue la luz y preciso estamos acá. Bueno, ya aquí otra vez volvemos el 19, el versículo 19 para tomar nuevamente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Este versículo termina con una palabra de ánimo para Timoteo. Los maestros, falsos maestros, no pueden destruir la obra de Dios porque Él tiene el control de todo. Y acá nos muestra el sello. Primero, dos sellos, un sello.
el primer sello, Dios conoce a los que pertenecen a Él y Él lo va a conservarlo, aunque sean las influencias de las personas. Él siempre va a conservar a esas personas. Y el segundo, hay una evidencia visible de la vida de las personas que viven para Cristo. ¿Por qué? Porque acá dice, el fundamento de Dios es firme como una piedra. Miren que el fundamento de Él es muy firme. Y acá conoce el Señor a los que son suyos. Él conoce realmente quién es de Él, quiénes son de Él. Y una característica, los que son de Él, ¿qué tienen que hacer? Apartarse de la iniquidad, todo lo que involucra el nombre de las cosas malas. Aquella persona que vive para Cristo, Él se va a apartar de qué? De las palabrerías, de las discusiones, de las charlas sin sentido. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Él va a ser edificado. Recuerden que, sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una pierna de cimiento con el siguiente crecimiento. El Señor conoce a los que son suyos y todos los que le pertenecen a Él deben apartarse de la maldad. La pregunta mía es, ustedes y yo, ¿realmente somos obreros aprobados para Dios? Un obrero aprobado, ¿qué hace? Se preocupa por su trabajo, evalúa si el trabajo está bien para Cristo, si el trabajo que estoy haciendo es para gratificar mi carne o es para que Cristo se glorifique. Un obrero aprobado no se enreda en discusiones tontas. El obrero aprobado no se va a decir, es que venga, hablamos del pastor, o venga, hablamos del líder, porque no hizo las cosas que no nos gustan. No, un obrero aprobado ve esas circunstancias, primero le ora a Dios y, si es el caso, habla personalmente con el pastor para no hacer una murmuración o una bomba. Un obrero aprobado ve y ayuda a que el cuerpo de Cristo sea fortalecido. Un obrero aprobado ve las cosas para Cristo que sean edificación. Ahora la pregunta que hoy le hago a ustedes, este año que termina hoy, ¿fuimos obreros aprobados? Todo lo que nosotros hicimos, nos fuimos a Él, como decía acá, y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Todo lo que nosotros hicimos en este año, nos fuimos a Él, a la intimidad, y nos presentamos a Él diciendo, voy a hacer este trabajo para que tú te glorifiques. Sí lo hemos hecho. Hemos hecho las cosas para Él. ¿Por qué? Porque si usted es un obrero aprobado, las cosas que usted y yo hagamos tienen que glorificarlo. ¿En qué sentido? Usted no se va a enredar en charlas que no van a edificar. Usted no va a edificar a otras personas con esa charla. Al contrario, su vida espiritual va a decaer. Y acá la pregunta es, de este año, usted en el 2021, ¿qué obrero quiere ser? ¿Un obrero mediocre o un obrero aprobado? Y un obrero aprobado se examina que el trabajo que él haga sea para la honra y la gloria de Dios, que el trabajo sea excelente. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hagamos lo hacemos por amor a Cristo, y si lo hacemos por amor a Cristo, lo hacemos lo mejor posible, ponemos el mejor empeño, lo mejor para Él. Entonces mi pregunta es, ¿por qué hay muchos cristianos con el trabajo mediocre? Si es para su Señor y nuestro trabajo es excelente para Él. Oye, acá nos está mostrando, es una característica del obrero. Y
recuerden que tenemos que tener muy centrado el Evangelio, vivir para Él y no enredarnos en las cosas del mundo, en charrería, ni en fábula, ni en ninguna cosa más, sino que realmente lo que hagamos sea para edificación para Él. Ahora la pregunta es, acá le está diciendo Timoteo, mira el ejemplo de estas dos personas, que estas dos personas se desviaron o se equivocaron o lamentablemente no reconocieron su pecado y él mismo lo llevó a separarse de Cristo y a enseñar cosas que no son. Usted y yo estamos enseñando realmente lo que estamos viviendo. Usted y yo estamos enseñando quién es Cristo en nuestras vidas, porque si usted enseña quién es Cristo es porque usted está experimentando el sustento de Él y que usted está viviendo para Cristo. Eso es lo que está diciendo Él. Un obrero aprobado enseña lo que vive y refleja lo que está aprendiendo en su vida. Ustedes y yo estamos reflejando lo que hemos aprendido, ¿sí? O lo que nuestra familia refleja muchas cosas de lo que no hemos aprendido. Hay envidia, rencor y muchas cosas en nuestros hogares. Y acá venimos a aparentar ser buenos obreros. Pero no, un buen obrero reconoce que necesita a Cristo. Y por algo acá Pablo le dice a él, procura con diligencia presentarse. Y nosotros estamos procurando con diligencia presentarnos ante Dios todos los días. Con diligencia decir, Señor, examíname primero mi actitud y muéstrame, Señor, en qué estoy fallando para que tú seas glorificándose. Perdóname, Señor, muéstrame en qué pecado no te he reconocido para pedirte perdón, Señor. Eso lo hace un obrero aprobado. Un obrero aprobado lee la palabra y lo primero que lee es, Señor, muéstrame qué necesito aprender, qué necesito yo, por favor. Ayúdame, Señor, muéstrame en qué condición está mi vida espiritual. Eso hace un obrero aprobado. Pero muchos, Señor, muéstrame en qué hay que enseñar para que ellos aprendan. Oye, el primero que necesita la palabra de Dios es usted y yo. Antes de enseñar la palabra de Dios, el primero ministrado eres tú. Eso es lo que está diciendo un obrero aprobado. Un obrero aprobado primero busca el alimento espiritual para dar. Eso es ministrar, es dar, es recibir para dar. Recibo ministración y doy ministración. ¿Ustedes y yo somos obreros aprobados? Espero que sí. Y si no, evaluémonos el comportamiento de este año. Y digamos, como le dije que día a un amigo, ¿aprendiste en qué fallaste? Sí, ahora esto, vamos para adelante. Lo importante es que usted haya aprendido, que haya pedido perdón a Dios y a las personas y vamos para adelante. Esa es la vida del Evangelio. Y eso es un obrero aprobado. Les pido que allá en su casa cerremos sus ojos y démosle gracias a Dios por este momento. Padre Celestial, muchas gracias por permitirnos estar acá reunidos. Gracias por tu provisión, por tu sustento. Muchas gracias, Señor, por permitirnos estar acá reunidos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, que este año que comienza sea un año en el cual nosotros te glorifiquemos a ti. Toma control de todo, Padre Celestial. Muchas gracias, te amo. También te amo, muchas gracias por las personas que están enfermas. Gracias, Señor, porque tú tomas control de su salud. También, Señor, te damos muchas gracias por las finanzas de cada persona de la iglesia, tanto en sus trabajos, Señor. Clamamos para que tú tengas control de cada uno de ellos. También, Señor, te damos muchas gracias por la provisión de este lugar. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que el otro año nos veamos y que Dios los bendiga. Hasta luego.